Capítulo 14 parte 2. Siguiendo las órdenes de su amiga, Louise guardó su rifle y se subió al contenedor de basura. Saltó con los brazos extendidos para alcanzar la parte superior del muro, pero sus dedos resbalaron y cayó con fuerza sobre el contenedor, que resonó con un fuerte golpe. Los gemidos de incontables muertos vivientes resonaron, haciendo que Louise reprimiera una maldición antes de intentarlo de nuevo. Esta vez, logró sujetarse firmemente al borde y, con un gruñido de esfuerzo, se impulsó hacia arriba y pasó por encima. Louise se dejó caer sobre el pavimento y, al aterrizar sobre sus pies, sacó su rifle mientras gritaba: «He terminado». Pasaron unos instantes, y Louise vio a Saito trepar por encima del muro. A diferencia de ella, él era lo suficientemente alto como para simplemente extender el brazo y agarrarse. Pronto se reunió con ella al otro lado, y pudieron oír a los zombies amontonarse contra el contenedor de basura en un esfuerzo inútil y sin sentido por alcanzar a su presa. Intercambiando una mirada, Saito y Louise esperaron a que Becca les diera indicaciones, cuando oyeron un gruñido bajo proveniente de cerca. Al volverse hacia la fuente del sonido, Saito y Louise vieron una leona zombificada que se acercaba sigilosamente. Le faltaba la mitad del rostro y su pelaje dorado estaba cubierto de sangre. La parte posterior de su cola estaba completamente despojada de su carne, dejando el hueso al descubierto. Sin embargo, como cualquier otra criatura infectada, a la leona no le importó y concentró toda su atención en su presa. Lejos de acobardarse, Saito y Louise se armaron de valor y alzaron sus armas para disparar. Antes de que pudieran hacerlo, un único disparo resonó y la cabeza de la leona explotó. Su cuerpo se desplomó contra el suelo, con las extremidades convulsionándose mientras las últimas señales eléctricas recorrían su sistema nervioso putrefacto. «Yo que vosotros me daría prisa», les dijo Becca por la radio. «Un grupo de zombies se dirige hacia vosotros». «¿Por dónde?», preguntó Saito, pero enseguida obtuvo su respuesta al oír un coro de gemidos provenientes de la izquierda. Giró la cabeza rápidamente y vio sombras parpadeantes de zombies que se hacían cada vez más grandes contra una pared cercana. Detrás de ellos, los sonidos de los zombies de los que acababan de escapar se intensificaban, y algunos incluso comenzaban a trepar por el muro. «¡Vamos!», gritó Becca, disparando de nuevo su rifle a la cabeza del zombi que asomaba por encima del muro. Sin que se lo repitieran, Saito y Louise salieron corriendo, pasando junto al cadáver de la leona por el sendero serpenteante. Mientras corrían, oyeron acercarse a los zombies, que se detuvieron y comenzaron a devorar el cuerpo de la leona. El sonido de la carne desgarrada se fue apagando a medida que Saito y Louise se alejaban de los zombies, pero incluso entonces, estos fueron reemplazados por otros nuevos. Pronto, Saito y Louise se acostumbraron a una rutina. Con Becca como su guía y ángel de la guarda, los conducían por los rincones más oscuros del zoológico. Evitaban a los zombies en la medida de lo posible, y solo les disparaban si no les quedaba más remedio. Casi siempre, tenían suficiente tiempo para prepararse ante las amenazas, y solo en contadas ocasiones los tomaron por sorpresa. El incidente más grave ocurrió cuando un gibón zombificado los atacó, cayendo sobre la espalda de Saito y arañándolo. Por suerte, Louise logró apartarlo de un golpe, y unos cuantos disparos de su revólver bastaron para acabar con él. Un Saito perturbado, pero agradecido, pudo detener la hemorragia con una infusión de hierbas molidas, pero el incidente hizo que ambos adolescentes extremaran aún más las precauciones. «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó Saito al llegar a una sección del zoológico particularmente dañada. Parecía haber sido una zona de comidas al aire libre, con puestos y restaurantes derrumbados formando un semicírculo a su alrededor. «¿Recuerdan al primer grupo del que les hablé?», preguntó Becca mientras Saito y Louise miraban cuidadosamente a su alrededor. «¿La que dirige un agente de policía?», respondió Louise. «Sí, esa misma». Bueno, mientras intentaban atravesar el zoológico, terminaron refugiándose en ese restaurante. La siguiente media hora se convirtió prácticamente en un asedio, ya que todos los zombies que estaban cerca intentaban entrar. Como era de esperar en el mundo de Becca, había decenas de cuerpos esparcidos por el suelo. Al menos un centenar en total. No solo personas, sino también varios animales. Incluso vieron un gorila arrinconado contra la pared del único restaurante que seguía en pie. La madera se había agrietado por el peso y la fuerza de sus extremidades. ¿Lograron salir con vida?, preguntó Saito, casi temiendo la respuesta. «Sí, por suerte», confirmó Becca, y ambos adolescentes suspiraron aliviados. Cambiando de tema, Becca continuó. «Bien, están a punto de llegar a la exhibición de insectos.
No tengo una vista muy clara de lo que sucede allí dentro, pero en general parece estar bastante despejado. De hecho, una vez que pasen el estanque de los caimanes y se acerquen al edificio de los reptiles, no veo ningún zombie. Después de eso, ya están a salvo. Qué bien, dijo Saito con una sonrisa de alivio. Gracias por... Espera, lo interrumpió Becca, con preocupación en la voz. Al mismo tiempo, se oyó una ráfaga de disparos proveniente del otro lado del zoológico, lo que hizo que Saito y Louise giraran la cabeza en esa dirección. ¿Qué está pasando?, preguntó Louise, sintiendo cómo se le erizaba la nuca mientras ella y Saito dirigían su mirada hacia la torre de observación. Allí vieron a Becca reorientarse, apuntando con su rifle hacia el sonido de los disparos. Al principio, Becca no dijo nada. Luego murmuró: «Oh, no», los ojos de Saito y Louise se abrieron de par en par al darse cuenta, y esa apertura aumentó aún más cuando Becca les dijo apresuradamente: «Están aquí. Tienen que... mierda». Becca se detuvo en seco, agachándose bajo las ventanas mientras los disparos se dirigían hacia ella. «Becca», gritó Louise, mirando impotente cómo los cristales se hacían añicos alrededor de las ventanas de la torre. Mirando frenéticamente a su alrededor, Louise divisó una escalera en un costado del restaurante que aún seguía en pie. Corrió hacia ella con Saito pisándole los talones. Subieron la escalera lo más rápido que pudieron, y al llegar arriba lograron tener una vista casi despejada de donde se encontraba Becca. Tal como temían, varios hombres armados le estaban disparando. Aunque estaban demasiado lejos para distinguir sus rostros, ni Saito ni Louise necesitaban hacerlo para saber con exactitud quiénes eran esos hombres armados. «¿Cómo?», murmuró Saito, mirando con desesperación la torre de observación. Sin embargo, poco a poco, su atención se desvió hacia abajo, y pronto se encontró observando el dispositivo que sostenía con fuerza en la mano. «Dios mío, siguen rastreando la radio», exclamó Saito, maldiciéndose por su error de juicio. Los mercenarios de Umbrella ya los habían localizado cuando usaron la radio por primera vez. Incluso hablaron con ellos a través de ella. Con la tecnología tan avanzada de Umbrella, les resultaría fácil detectar a Saito y Louise usando sus radios. Sobre todo después de haberlas estado usando constantemente durante las últimas 2 horas. «Becca, sal de ahí», gritó Louise por la radio, con una sensación de impotencia que le calaba hasta los huesos. «Becca». Al principio no oyeron nada, y el miedo se apoderó del corazón de Louise. Pero, justo antes de que pudiera calmarse, oyeron un crujido en la radio y la voz angustiada de Becca resonó. «¿Qué estáis esperando? Tenéis que iros ahora mismo». «Pero, ¿y tú?». «No se preocupen por mí, solo vayan», gritó Becca. A lo lejos, pudieron verla emerger. La punta de su cabeza asomaba por detrás de una pared de sacos de arena que había creado para protegerse. «Además, tengo un pequeño regalo para nuestros amigos». Los ojos de Saito y Louise se abrieron de par en par al ver cómo Becca apuntaba lo que supusieron era su lanzagranadas hacia el recinto de antes. Disparó una sola granada y observaron la estela de humo que dejó el proyectil explosivo. Becca acertó de lleno y la granada impactó directamente contra una de las bisagras del recinto. La explosión la arrancó y todo el zoológico pareció paralizarse. Incluso los mercenarios dejaron de disparar para desviar su atención. Entonces, un bramido furioso resonó desde el interior del recinto, y algo enorme se estrelló contra la puerta metálica. Esta se dobló hacia afuera por la fuerza del impacto, seguido de otro golpe que destrozó una segunda bisagra. Con un último golpe, la puerta entera salió disparada hacia afuera, y para sorpresa de Saito y Louise, vieron a un enorme elefante cargar hacia adelante, cuyo bramido se escuchó por todo el zoológico. «Oscar, no», murmuró Saito mientras él y Louise veían cómo Oscar, el elefante, comenzaba a arrasar el zoológico, dirigiéndose directamente hacia los mercenarios. Sus disparos se centraron de inmediato en el paquidermo zombificado, y para su alivio, eso le dio a Becca el tiempo suficiente para bajar rápidamente por la escalera. Una parte de Saito y Louise deseaba correr tras ella, pero sabían que no era una opción. Había demasiada distancia entre ellos, y con el elefante corriendo de un lado a otro y la cacofonía de disparos inundando el zoológico, ya podían oír a los zombies despertando. «Vamos, tenemos que irnos», gritó Saito, tirando de Louise del brazo para que volviera hacia la escalera. Louise se quedó allí un instante, observando cómo Becca desaparecía de su vista. Solo entonces se giró y corrió hacia la escalera. Saito bajó primero y luego le tendió los brazos a Louise para que saltara. Ella obedeció y Saito la atrapó con destreza antes de dejarla en el suelo.
Sacando sus rifles, Saito y Louise se echaron a correr a toda velocidad hacia la salida. Mientras corrían, pronto se vieron rodeados de zombies que surgían de todas partes. Salían tambaleándose de los edificios cercanos, de espacios reducidos o de recintos contiguos. Antiguos cuidadores, visitantes y animales del zoológico los rodearon, dirigiéndose al principio hacia los disparos y el elefante desbocado. Pero, al percatarse de la rápida aproximación de Saito y Louise, centraron su atención en la presa más cercana. Sin dudarlo, Saito y Louise dispararon mientras corrían. Saito tomó la delantera, abatiendo a cualquier zombie que se cruzara en su camino hacia la seguridad. Louise, por su parte, vigilaba sus flancos, disparando con precisión a la cabeza de los zombies para evitar que se acercaran demasiado. No se quedaban quietos, moviéndose lo más rápido posible sin dejar de disparar con cierta precisión. Al acercarse a la casa de los insectos, Saito y Louise comenzaron a ver grandes telarañas pegadas a las paredes y al suelo. Pero no les prestaron atención. En cambio, se centraron en la manada de lobos zombificados, literalmente, que los esperaba. Los lobos gruñeron y ladraron cuando Saito y Louise aparecieron por el camino, e inmediatamente comenzaron a cargar contra ellos. Dos de ellos se lanzaron directamente hacia Saito y Louise, mientras que los otros dos intentaron flanquearlos. Sin inmutarse, Saito disparó su escopeta contra uno de los lobos. Al mismo tiempo, saltó hacia atrás cuando otro lobo se abalanzó sobre él, con las fauces listas para morderle la garganta. Mientras tanto, Louise disparó su rifle contra el lobo que tenía delante. Este empezó a tambalearse y a vacilar, pero siguió avanzando. Sin embargo, antes de que pudiera rematarlo, el arma de Louise se quedó sin munición. Maldiciendo entre dientes, Louise se dispuso a recargar, pero cayó al suelo al percatarse de que el segundo lobo estaba a punto de atacarla. Cuando el cuerpo del cánido saltó sobre ella, Louise rodó sobre su espalda, sacó su revólver y disparó las 5 balas en su lomo. Con un aullido, el lobo se desplomó en el suelo, pero aún así intentó arrastrarse para encarar a Louise. El otro lobo hacía lo mismo, apenas capaz de mantenerse en pie mientras apretaba las mandíbulas con avidez. Con el ceño fruncido, Louise se levantó del suelo y expulsó los casquillos de su revólver. Recargándolos uno a uno, se acercó al primer lobo y le disparó un tiro al ojo para abatirlo. Hizo lo mismo con el otro, y mientras se relajaba por un instante, vio a Saito terminar de acabar con sus dos lobos. ¿Estás bien?, preguntó Saito mientras cargaba cartuchos nuevos en su escopeta. Sí, estoy bien, respondió Louise, recogiendo y recargando su Mini 14. Los dos supervivientes asintieron con la cabeza, luego oyeron una nueva ráfaga de intensos disparos seguida de otro grito de Oscar, el elefante. Al darse cuenta de que no podían quedarse allí parados, Saito y Louise se dieron la vuelta y echaron a correr de nuevo. Mientras lo hacían, notaron una clara disminución en el número de zombies. Normalmente, la falta de amenazas inmediatas habría sido algo bueno, pero el aumento simultáneo en el número de grandes telarañas los puso aún más nerviosos. Esto no me gusta, murmuró Saito, con la escopeta en alto, mientras él y Louise se abrían paso entre dos edificios cuyos tejados estaban unidos por grandes telarañas. Estremeciéndose, murmuró entre dientes: Dios, odio las arañas. Louise asintió en silencio, pero no dijo nada más, manteniéndose alerta ante cualquier amenaza. De fondo, seguían oyendo a los mercenarios intentando acabar con Oscar, con escaso éxito hasta el momento. De hecho, se oían numerosos estruendos y explosiones provenientes del origen del combate, que Louise atribuyó a la feroz resistencia de Oscar. Esperaba que fuera suficiente para acabar con esos temibles mercenarios que la perseguían, pero estaban bien armados. Si alguien podía acabar con un elefante zombie, eran ellos. Fue entonces cuando doblaron una esquina, e inmediatamente tanto Saito como Louise se detuvieron en seco. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en dos puntos diminutos, fijos por completo en la araña más grande que jamás había visto. Era casi tan grande como ella, estaba adherida a la pared y giraba lentamente de un lado a otro mientras chasqueaba sus mandíbulas. Los colmillos estaban empapados de sangre seca, y los pelos beige con rayas rojas de su cuerpo contrastaban nítidamente con las telarañas blancas a las que estaba sujeta. Al principio, la tarántula gigante no los vio, y por un momento Louise creyó que podrían pasar de largo. Pero enseguida, los 8 ojos de la araña se posaron en los dos adolescentes. Chasqueó sus mandíbulas con entusiasmo y comenzó a arrastrarse hacia ellos. En ese momento, otra araña emergió del tejado detrás de ellos, atrapando a Saito y Louise a ambos lados. Yo me encargo de esta, tú de la otra.
Gritó Louise mientras se giraba para encarar a la segunda araña. Apuntando con su rifle a la monstruosidad, Louise disparó a su cabeza y tórax. El exoesqueleto resultó ser más resistente de lo que esperaba, y las balas impactaron y agrietaron la superficie sin llegar a atravesarlo por completo. Sin embargo, con cada disparo, el exoesqueleto se debilitaba aún más, y cuando el cargador de Louise se quedó sin munición, finalmente logró penetrarlo. Un líquido verde y negro brotó a borbotones, y la araña gigante cayó muerta mientras rodaba sobre su espalda. Sus patas comenzaron a curvarse hacia adentro, como cualquier araña al morir. Suspirando aliviada, Louise se dio la vuelta y comenzó a decir: «Saito, ¿cómo estás?». Se detuvo en seco al darse cuenta de que Saito no se había movido desde que se toparon con las arañas. Estaba paralizado, mirando a la araña con terror absoluto. La araña que estaba a solo unos metros de ellos. Los ojos de Louise se abrieron de par en par por la sorpresa, y luego levantó su rifle para intentar acabar con el monstruo. Sin embargo, su arma se quedó sin munición, y escupió con rabia antes de cambiar a su revólver. Disparó todas las balas contra el arácnido, pero no le hicieron nada. Al darse cuenta de que tenía que hacer algo mientras la araña se preparaba para clavar sus colmillos en un petrificado Saito, Louise hizo lo único que se le ocurrió. Extendió la mano, arrebató la escopeta de las manos de Saito, se la echó al hombro y disparó a quemarropa contra la cabeza de la araña. La fuerza del disparo fue suficiente para derribarla de espaldas y, al mismo tiempo, hacer estallar la cabeza de la araña en pedazos carnosos. «¡Maldita sea!», exclamó Louise con dolor mientras se frotaba el hombro dolorido. Aquello pareció sacar a Saito de su estupor, y miró a su alrededor aturdido antes de percatarse de la presencia de Louise en el suelo. «Dios mío, Louise. ¿Estás bien?», preguntó frenéticamente mientras se inclinaba para ayudarla a levantarse. «Sí, estoy bien», respondió Louise con frustración mientras aceptaba la ayuda de su amiga. Mientras seguía frotándose el hombro, añadió: «Recuérdame que nunca vuelva a disparar eso. Y lo más importante, ¿qué fue eso?». Señaló con el brazo a la araña muerta y añadió: «Te quedaste completamente paralizada. Si no hubiera cogido la escopeta, te habría matado». Yo. Saito intentó defenderse, pero se encogió bajo la mirada gélida de Louise. Tras un instante, suspiró y bajó la mirada, murmurando: «Lo siento, es que, ¿qué es exactamente?», preguntó Louise, mirando a su alrededor en busca de otras amenazas. Yo realmente no puedo con las arañas», respondió finalmente Saito, echando un rápido vistazo al cadáver de la araña antes de apartar la mirada. Al verla también, el rostro de Louise se suavizó y respondió: «No creo que nadie te culpe por tener miedo de una araña gigante». No solo», intentó aclarar Saito, pero se detuvo. Cuando Louise empezó a comprender, continuó en voz baja: «Las arañas me dan pavor. Siempre me han dado. Ver una tan grande, me quedé paralizado». La ira de Louise se desvaneció, reemplazada por comprensión. Sonriendo dulcemente a su amigo, le acarició suavemente la mejilla y dijo: «Bueno, entonces, ¿qué te parece si me encargo yo de las arañas gigantes? ¿Te parece bien?». Saito guardó silencio un instante y luego asintió con aprobación. Louise, devolviéndole el gesto, recargó su rifle y revólver, y los guió hacia lo que esperaban fuera una salida segura. Detrás de ellos, oyeron el sonido cada vez más frenético de los disparos, lo que les indicaba que los mercenarios aún no se habían retirado del combate. Los sonidos de Oscar, sin embargo, se volvían cada vez más guturales, lo que les decía a Saito y Louise que el paquidermo comenzaba a sucumbir a las heridas que le infligían los mercenarios. Ambos adolescentes aceleraron el paso, pero pronto se vieron rodeados por más arañas gigantes. Por suerte, no había nada más, pero aún así representaban una gran amenaza. Sobre todo porque la aracnofobia de Saito le impedía contribuir al máximo. Louise, como había prometido, se mantuvo al frente, encargándose de cualquier araña que se acercara demasiado. Para su alivio, la mayoría de las arañas eran demasiado lentas y estaban demasiado lejos como para suponer un peligro real, lo que permitió a los adolescentes avanzar sin mayores problemas. En cierto momento, se toparon con una entrada completamente cubierta de arriba abajo por una espesa telaraña, lo que obligó a los adolescentes a detenerse mientras Saito comenzaba a cortar frenéticamente la barrera con su cuchillo. Las telarañas eran fuertes y densas, por lo que cada corte suponía un esfuerzo tremendo para Saito. Había algunas arañas cerca, acercándose sigilosamente, pero Louise no disparó.
Saito, date prisa, siseó Louise, con el dedo suspendido sobre el gatillo mientras mantenía su arma apuntando a la araña más cercana. Lo intento. Respondió Saito apresuradamente, impulsado por el miedo. Mientras seguía cortando las telarañas, las arañas se acercaban cada vez más, chasqueando sus mandíbulas con avidez. Finalmente, Saito logró llegar al otro lado de la telaraña y, con su cuchillo, terminó de abrirse paso. Mientras se deslizaba entre los hilos, gritó: «Hemos pasado. Vamos». Sin que se lo repitieran, Louise se escabulló por la abertura, dejando atrás a las arañas mientras ambos huían del recinto. Para su alivio, el número y la densidad de las telarañas disminuyeron rápidamente, indicándoles que habían dejado atrás a las arañas. Al menos por ahora. Saito se sintió visiblemente aliviado y retomó su posición al frente del grupo. A Louise le pareció bien, y con el camino relativamente despejado por el momento, guardó su rifle en la mochila antes de intentar recargar los cargadores vacíos. «Vamos, entra ahí», murmuró Louise entre dientes mientras intentaba empujar las balas hacia abajo. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Saito, recuperando su compostura anterior, pero Louise negó con la cabeza. «No, estoy bien. Solo estén atentos a cualquier peligro», dijo con desdén. Como para enfatizar su punto, otra ráfaga de intensos disparos resonó en el zoológico, seguida de otro estruendo y los bramidos de Oscar, que seguía fuera de sí. «Espero que los aplasten», gruñó Saito, y Louise no pudo estar más de acuerdo. Tras terminar de vaciar el cargador, Louise se dispuso a pasar al siguiente. Fue entonces cuando, de repente, chocó con la espalda de Saito, sorprendiéndola y haciéndola tropezar. Logró mantenerse en pie y guardó lentamente el cargador vacío y el rifle, colocándose junto a Saito, quien tenía la mirada fija al frente, entrecerrada. «¿Qué está pasando?», preguntó Louise, y fue entonces cuando se dio cuenta de dónde estaban. Se encontraban en una especie de cruce de 3 caminos. 2 de ellos estaban completamente bloqueados por un muro de escombros, varillas de acero y vidrios rotos. El otro era una pasarela que cruzaba un gran pozo y un estanque, que al principio parecían completamente tranquilos. Al menos hasta que Louise leyó la placa informativa justo en la entrada del canal, que mostraba un caimán americano caricaturesco junto con breves datos. «¡Oh, no! Por favor, dime que no tenemos que hablar de eso», suplicó Louise, pero Saito negó con la cabeza. «No creo que tengamos otra opción», respondió, mientras otra explosión y una ráfaga de disparos lo interrumpían. Forzando la vista un instante, añadió: «No, veo nada ahí dentro». «Pero podría ser», señaló Louise, y Saito no pudo descartarlo. Sin embargo, una rápida mirada a su alrededor le confirmó que tenía razón. Si Becca aún hubiera podido guiarlos, probablemente los habría llevado por un camino más seguro, pero en ese momento no tenían tiempo para regresar y buscarlo. No con un elefante desbocado y mercenarios pisándoles los talones. Suspirando y negando con la cabeza, Saito tomó la delantera con cautela y murmuró: «Hagámoslo despacio. Vigila el agua». Louise asintió en señal de aprobación y juntos salieron a la pasarela. Era firme y estable, pero se fijaron más en el suelo que tenían debajo. «¿Dónde están los caimanes?», preguntó Louise nerviosa, manteniendo su rifle apuntando hacia abajo en busca de cualquier señal de peligro. «No lo sé», admitió Saito, haciendo lo mismo al otro lado de la barandilla. Al llegar a la mitad del camino, Saito se detuvo al notar algo al fondo del recinto de los caimanes. Forzando la vista un instante, jadeó de asombro al reconocer lo que veía. Louise también se giró para mirar, y ambos adolescentes se quedaron mirando los restos mutilados de 4 grandes caimanes. Les faltaban trozos enteros de sus cuerpos, y estaban tan dañados que era difícil saber si eran zombificados o no. Sin embargo, era evidente que lo que los había matado era... «¿Dónde está el quinto?», preguntó Saito tras hacer un recuento mental. Louise no tenía respuesta, pero entonces sintió un escalofrío al oír un leve murmullo en el agua. Lentamente, se giró y miró por encima del borde, donde vio algo moverse bajo la superficie. Algo enorme, escamoso, que los miraba fijamente. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta, y sobresaltada, se giró para apartar a Saito de un empujón. «Apártense», gritó justo cuando el agua estalló. De las profundidades surgió un enorme caimán, al menos 3 veces más grande que uno normal. Sus fauces se cerraron de golpe sobre la pasarela donde estaba Louise, aplastándola y provocando que toda la estructura comenzara a derrumbarse. «¡Mierda, mierda!», gritó Saito mientras se ponía de pie de un salto y echaba a correr.
Detrás de ellos, la pasarela de madera se derrumbó justo cuando sus pies se despegaban del suelo. Apenas lograron llegar al otro lado, y al hacerlo, se giraron de inmediato para encarar al monstruo gigante. ¿Cómo es que ese caimán se hizo tan grande? Gritó Louise con miedo mientras el caimán gigante se agitaba en su recinto, intentando liberarse y perseguir a su presa. Eso no es un caimán. Es Godzilla. Replicó Saito, sin dar más explicaciones. Solo podían suponer que, al igual que con las arañas, el virus T le había hecho algo al caimán para que creciera hasta alcanzar un tamaño tan descomunal. Con cada impacto de la criatura contra el muro, el daño aumentaba. Los cristales se hicieron añicos, las barandillas se desprendieron de sus soportes y se derrumbaron, y comenzó a aparecer una abolladura visible en el hormigón. Cuando el caimán se estrelló contra esa grieta, la estructura empezó a ceder cada vez más. Finalmente, cuando la criatura volvió a embestir la grieta, el muro entero se derrumbó. El agua del estanque se filtró, dejando al descubierto una entrada al sistema de alcantarillado de la ciudad. Ya fuera por instinto o por elección, el caimán decidió entrar, agrandando aún más el agujero antes de desaparecer en las profundidades de la alcantarilla. Realmente espero que nadie más tenga que lidiar con eso, murmuró Saito, y Louise asintió en señal de aprobación. Una vez pasado el peligro, los dos adolescentes se detuvieron un instante a observar su entorno. Se encontraban justo frente al reptilario, un amplio edificio compuesto por dos alas rectangulares que se extendían desde un centro circular. En el centro del patio yacía la estatua destrozada de lo que había sido una serpiente, convertida ahora en un simple pedestal tras haber sido derribada y aplastada la estructura de acero. Probablemente por Oscar durante su anterior alboroto. Un extenso sendero de árboles derribados y arrancados de raíz, procedentes de otras exhibiciones, conducía al patio y, a su vez, a la segunda ala, situada al otro lado, que se adentraba en el zoológico. Pero a Saito y Louise eso no les importaba. Lo único que notaron fue que no había ni un solo zombi cerca, y que al final de uno de los pasillos estaba la salida este. Estaba abierta, casi rogándoles a los adolescentes que la cruzaran corriendo y escaparan de aquel lugar oscuro en el que se encontraban. Había un gran mosaico verde y amarillo a un lado del pasillo, que le recordaba a Saito a una cordillera boscosa. No recordaba ese mosaico de la última vez que estuvo en el zoológico, pero el reptilario estaba en obras por aquel entonces, así que probablemente lo habían añadido. Una amplia sonrisa iluminó sus rostros, y Saito y Louise suspiraron aliviados. Oh, gracias al fundador. Ya casi salimos de aquí, dijo Louise mientras abría camino hacia la salida, con Saito justo detrás de ella. Y tampoco hay zombies. La cosa pinta bien para nosotros, respondió Saito mientras hacía todo lo posible por ignorar los disparos, las explosiones y las trompetas que resonaban a sus espaldas mientras trotaban ligeramente hacia la salida. Entonces, como si el universo mismo se burlara de Saito por sus palabras, un repentino crujido en los arbustos cercanos los interrumpió justo antes de la salida. Ambos adolescentes se detuvieron en seco, retrocediendo de la espesa maleza mientras apuntaban sus armas hacia ella. A medida que el crujido aumentaba, retrocedieron nerviosos cada vez más hasta que, finalmente, la espalda de Saito se pegó al mosaico, sorprendentemente flexible. Una figura sombría comenzó a emerger, y cada movimiento resonaba en el suelo, obligando a los supervivientes a aferrarse con fuerza a sus armas. Tras lo que pareció una eternidad, la enorme criatura finalmente saltó a la luz de la luna, permitiendo a Saito y Louise contemplar su forma bulbosa y viscosa. Es un sapo enorme, afirmó Louise con voz firme mientras miraba fijamente a la criatura, con su mini 14 apuntando directamente entre sus ojos. Un sapo feo y enorme. Tal como había dicho, el sapo de caña, claramente infectado, era descomunal. Su cabeza le llegaba a los hombros a Saito. A lo largo de su lomo, brazos y estómago tenía grandes forúnculos amarillos llenos de pus que se movían y rebotaban con cada movimiento. Un líquido viscoso goteaba de su cuerpo al suelo, dejando un rastro de mucosidad entre las plantas que acababa de atravesar. Sus ojos negros miraban fijamente a Saito y Louise con avidez, y su pecho se expandía y contraía con cada respiración. Saito, creo que quiere comernos, susurró Louise. Es un sapo de caña. Aunque no fuera un zombi, querría comernos, señaló Saito mientras presionaba aún más su escopeta y taca contra su hombro. La mente degenerada del gigantesco sapo tomó una decisión y, con un pequeño salto, se giró para encarar a Saito y Louise. Los dos adolescentes se separaron, manteniendo sus armas apuntando a la bestia mientras intentaban adivinar qué haría. ¿Intentaría aplastarlos con su peso?
La piel de los sapos de caña era tóxica, así que tal vez intentaría envenenarlos. O quizá el virus T convertía el veneno en ácido, contenido en esas enormes pústulas. Era difícil saberlo. Incluso podría intentar lanzar su lengua antes de arrastrar a su potencial víctima a sus fauces. Saito no sabía si los sapos de caña podían hacer eso, pero tampoco solían alcanzar el tamaño de una persona, así que cualquier cosa podía suceder. Inflando el pecho una vez más en un gesto instintivo de intimidación, el sapo gigante se preparó para saltar hacia Saito y Louise. Ellos flexionaron las rodillas, listos para esquivar en cuanto su oponente se moviera. Cuando el sapo finalmente saltó, ellos retrocedieron, manteniendo sus armas apuntando al monstruo. Fue entonces cuando oyeron un ruido aún más fuerte, y para sorpresa y horror de Saito, vio cómo el mosaico de la pared se movía hacia afuera. Tras él, una forma enorme surgió de entre el follaje, directo hacia el sapo de caña que saltaba. Unas mandíbulas gigantescas se cerraron con fuerza alrededor del anfibio, aplastando su cráneo como si fuera una prensa hidráulica. Varias ampollas reventaron, expulsando ácido que quemaba la piel escamosa del depredador, pero el segundo monstruo ni siquiera reaccionó. Horrorizados, Saito y Louise siguieron con la mirada a la forma mientras se alzaba, sujetando el cuerpo tembloroso en su boca antes de abrirla de par en par en el punto más alto de su arco. El cuerpo del sapo fue entonces engullido entero, presionando contra la garganta y el exterior mientras descendía hacia el estómago. Lentamente, la silueta se giró para mirar directamente a Saito y Louise, su cabeza iluminada por la pálida luz de la luna. Saito la reconoció de inmediato. Era una gigantesca anaconda verde, la serpiente más grande del mundo. Solo que esta medía al menos 9 metros de largo, probablemente incluso más. Su hocico, parecido a una pala, estaba lleno de marcas de quemaduras de ácido y otras heridas, y una lengua bífida de un rojo brillante se asomaba y salía de sus labios. Sin embargo, en su mayor parte, la criatura estaba casi intacta. A lo largo de su cuerpo serpentino, concentrados hacia donde Saito supuso que estaba el estómago, se veían enormes protuberancias que sobresalían. Sus grandes ojos amarillos, rasgados, miraban fijamente a Saito y Louise, identificándolos claramente como su última presa. ¡Ah! Gritaron ambos adolescentes aterrorizados cuando la anaconda gigante les siseó, mostrando sus colmillos aserrados y cubiertos de sangre. La bestia se abalanzó sobre ellos, con la intención de engullirlos. Pero Saito y Louise lograron esquivarla y huir hacia el reptilario, donde inmediatamente comenzaron a dispararle. Pero las balas y los perdigones resultaron ineficaces, pues la anaconda los ignoró, deslizándose por el suelo en su persecución. Las protuberancias en sus costados y vientre la ralentizaban claramente, rozando el hormigón y provocando que se desprendieran algunas escamas. Saito y Louise aprovecharon rápidamente su corpulencia, manteniéndose lo más ágiles posible mientras continuaban disparando todo lo que tenían contra la bestia. Sin embargo, al mismo tiempo, se hacía evidente que, si bien el tamaño de la anaconda dificultaba enormemente su movimiento, también representaba una gran ventaja para su supervivencia. Cada impacto era absorbido por las escamas y el músculo putrefacto, impidiendo que le causaran daño alguno. Al darse cuenta de que aquello no los llevaba a ninguna parte, Saito giró la cabeza hacia la salida. Para su consternación, más del cuerpo de la serpiente había emergido del follaje, bloqueando por completo el camino. «¡Retrocede!», gritó Louise mientras vaciaba el cargador contra la parte inferior del cuello de la anaconda. Cada impacto de bala salpicaba sangre y líquido amniótico, pero la anaconda simplemente alzaba el cuello y la cabeza antes de lanzarla de nuevo contra ella. Louise se lanzó hacia atrás, aterrizando con fuerza contra el suelo y siseando de dolor al rasparse la piel contra el pavimento. Pero, gracias a la adrenalina que recorría su cuerpo, logró ponerse de pie justo a tiempo para evitar ser aplastada por la anaconda. Recargó su rifle mientras corría hacia Saito, quien cargaba un cartucho en su escopeta antes de disparar y recargar de nuevo para mantener un fuego constante. Una vez a su lado, se giró y comenzó a vaciar su cargador, apuntando a la cabeza de la serpiente. Pero, como antes, la serpiente era demasiado grande. Era como dispararle a un tanque. La serpiente ignoraba por completo todos sus intentos. La anaconda siseó y se deslizó hacia ellos, enroscando su cuerpo al mismo tiempo, o al menos tanto como le permitía su vientre distendido. Para horror de Saito y Louise, vieron que el cuerpo de la serpiente les bloqueaba la vía de escape, dificultándoles cada vez más maniobrar. Al ritmo que iban las cosas, o serían atrapados por las mandíbulas de la anaconda, o aplastados y asfixiados por su cuerpo.
Louise, intentando no entrar en pánico, giró la cabeza en todas direcciones buscando una salida a aquel embrollo. Fue entonces cuando vio una de las entradas laterales del reptilario, entreabierta. «Saito, ahí dentro», gritó Louise, señalando hacia la puerta. Al divisarla de inmediato, Saito se dio la vuelta y echó a correr hacia la puerta, con Louise justo a su lado. La anaconda siseó furiosa, deslizándose aún más rápido por el suelo mientras intentaba mover la cola para interceptarlos. Justo antes de que pudiera, Saito y Louise entraron corriendo al edificio, y el chico cerró la puerta de golpe tras de sí. Se bloqueó automáticamente y el marco de la puerta tembló cuando la anaconda intentó entrar. ¿Qué demonios? Saito jadeó buscando aire. Nunca había visto una serpiente tan grande, murmuró Louise, tratando de recuperar el aliento. Arañas gigantes, caimanes, sapos y ahora serpientes gigantes, añadió Saito mientras se pasaba la mano por el pelo sucio. ¿Qué sigue, ratas gigantes? Por favor, no nos tientes, suplicó Louise, pero dio un respingo cuando un fuerte impacto hizo caer varias cosas de la pared. Sus iris se contrajeron y susurró. ¿Sigue intentando entrar? Saito frunció el ceño y luego se detuvo un momento para mirar a su alrededor y ver dónde estaban. Sus ojos se abrieron de par en par y dijo en voz baja. Louise, mira. Lentamente, apenas capaz de apartar la vista de la puerta mientras la serpiente seguía intentando entrar, Louise se giró para ver lo que Saito observaba. Se quedó sin aliento al ver que todas las vitrinas estaban destrozadas y que las criaturas que albergaban habían desaparecido. Sin embargo, no había nadie esperándolos. Aparte de ellos mismos y la serpiente que esperaba justo al otro lado de la puerta, estaban completamente solos. A Saito no le costó atar cabos y declaró, esa serpiente, es la razón por la que no había tantos zombies cerca de aquí. Se los comió. Ha estado, atiborrándose todo este tiempo. Igual que esos cuervos, añadió Louise, mientras sus pensamientos se desviaban hacia los bultos en su cuerpo al darse cuenta ahora de lo que los había causado en primer lugar. Gorge, parece un nombre apropiado, murmuró Saito, dándole al monstruo un título que Louise no tuvo fuerzas para refutar. En cambio, se centró en lo que probablemente había estado haciendo desde que se infectó hacía varios días. Era evidente que Gorge había sido una de las primeras criaturas en infectarse con el virus del cómo y el por qué no importaban. Lo que importaba era lo que Gorge hiciera una vez convertida en zombie. Por lo que habían visto hasta entonces, los zombies eran consumidos por un apetito insaciable, lo que probablemente provocó que la anaconda comenzara a atacar y devorar todo a su paso. Quizás así había logrado alcanzar un tamaño tan grande. Si bien no era una experta en biología, sabía que existía un límite para el tamaño que podía alcanzar un ser vivo. La materia era limitada y no podía formarse de la nada. Una serpiente que comía constantemente sin duda proporcionaría el sustento suficiente para explicar su crecimiento antinatural. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por un impacto particularmente fuerte y estruendoso que provocó que parte del muro comenzara a derrumbarse. Volviendo su mirada hacia el muro, Saito frunció el ceño y dijo, «Tenemos que salir de aquí». Louise asintió con total convicción, y ambos salieron corriendo a toda velocidad. En ese instante, el muro se derrumbó, esparciendo ladrillos, cristales rotos y chispas eléctricas sobre el suelo. Louise y Saito tropezaron un momento mientras el edificio temblaba, pero lograron mantenerse en pie y continuaron corriendo. Gorge sacó y metió la lengua rápidamente, y enseguida se percató de la presencia de los dos adolescentes. La anaconda gigante, ahora zombificada, siseó y echó el cuello hacia atrás mientras abría las fauces de par en par, para luego deslizarse por el pasillo tras Saito y Louise. Su cuerpo serpentino era demasiado grande para pasar por el pasillo, pero a Gorge no le importó. Siguió avanzando, destrozando los restos de las vitrinas mientras empujaba y abría el techo. Mientras corrían, Saito y Louise dispararon sus pistolas hacia la cabeza de Gorge, con la esperanza de ahuyentar a la serpiente. Pero nada funcionó, ya que Gorge continuó persiguiéndolos, destrozando cada vez más el reptilario con cada movimiento. Finalmente, tras derribar la puerta, llegaron al atrio del reptilario. Tal como Saito recordaba, era una sala alta y circular con varias vitrinas ya desmontadas incrustadas en las paredes. En el centro, iluminada por una claraboya, se alzaba una gran estatua de una víbora enroscada, con las fauces abiertas de par en par, mostrando orgullosamente sus colmillos. Al otro lado de la sala había otra puerta que daba al ala este, hacia la cual Saito y Louise corrieron de inmediato e intentaron abrir. «Maldita sea, está cerrada».
Gritó Saito mientras intentaba abrir la puerta a la fuerza, pero solo consiguió mover inútilmente el pomo. Intentó golpearla con el hombro, pero solo obtuvo el mismo resultado y, además, un fuerte dolor. Respirando con dificultad, Louise giró la cabeza hacia la entrada principal. Se preparó para tirar de Saito tras ella y correr hacia ella, pero fue entonces cuando Gorge volvió a atravesar el muro este. A medida que la serpiente avanzaba hacia el atrio, más muro se derrumbaba. Grandes grietas se abrieron en el techo, haciendo añicos la claraboya de cristal. Los dos adolescentes, instintivamente, se cubrieron la cabeza con los brazos, protegiéndose de la lluvia de cristales que, por suerte, no duró más que un instante. Saito y Louise, erguidos y con los brazos bajos, alzaron la vista hacia la cabeza de Gorge. Esta los miraba con una mezcla de hambre y rabia, ya fuera por un efecto secundario de la infección del virus T o por la ira genuina que sentían por las heridas que le habían infligido a la serpiente. No lo sabían. Pero daba igual. Era evidente que Gorge los quería muertos, sin importar el motivo, y mientras se movía por la habitación, bloqueó la entrada principal. No, 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 murmuró Louise, dándose cuenta una vez más de que estaban atrapados. Rápidamente cargó su revólver con nuevas balas y apuntó a Gorge, mientras Saito hacía lo mismo con su pistola. Creo que vamos a tener que matar a esta cosa, le dijo Saito a su amigo. ¿Cómo? Preguntó Louise con tono irónico, mirando a Saito mientras se movía lentamente a su lado por el borde exterior de la habitación, manteniendo la estatua de la serpiente entre ellos y la serpiente real. Sigo trabajando en ello, admitió Saito. Antes de que pudiera decir nada más, Gorge siseó y se abalanzó sobre ellos, obligándolos a zambullirse y provocando que la anaconda se estrellara de cabeza contra la pared, destrozando los restos de las vitrinas y abriendo más grietas. Saito cayó de espaldas y enseguida empezó a vaciar su cargador contra la cara de Gorge. Apuntaba al ojo, pero la cresta protectora que lo rodeaba absorbió todas las balas. Conteniendo una maldición, se puso de pie de un salto justo cuando Gorge se liberó. Al mismo tiempo, desde el otro lado de la serpiente, Louise disparó su revólver contra Gorge. Parecía ignorarla por el momento, centrando su atención en su compañero, aunque esto no le dejaba mucho espacio. Mientras Gorge perseguía a Saito, más de su cuerpo escamoso y voluminoso se desplazaba hacia el atrio, limitando el espacio de maniobra de Louise y arrinconándola contra la pared. Una vez agotadas sus municiones, Louise enfundó su pistola y sacó su rifle, con el que inmediatamente comenzó a disparar contra el cuerpo de Gorge, sin mucho éxito. «Maldita sea», maldijo Louise, recargando su rifle mientras se estremecía cuando Saito disparó su escopeta a la boca abierta de Gorge, lo que provocó que la anaconda gigante se encabritara. Al darse cuenta de que dispararle a Gorge con todo lo que tenían no iba a funcionar, Louise buscó desesperadamente algo que pudiera cambiar el rumbo de la batalla a su favor. Una debilidad que explotar, algo en el entorno que pudieran usar. No le importaba que fuera con tal de escapar de ese monstruo. Fue entonces cuando notó que, entre todas las heridas que tenía Gorge, las más graves se encontraban sobre los enormes bultos y ampollas de su estómago. Una idea comenzó a tomar forma, y Louise apuntó su rifle a la más cercana antes de abrir fuego. Inmediatamente notó la diferencia. Una gran cantidad de sangre y lo que parecía ser pus comenzaron a brotar. Gorge siseó, en lo que solo podía interpretarse como dolor, especialmente al desviar su atención de Saito hacia Louise. «Saito, apunta a los quistes. Es un punto débil ahí», gritó Louise mientras disparaba unas cuantas veces más antes de huir, con Gorge siguiéndola deslizándose. Siguiendo su consejo, Saito recargó su escopeta y apuntó a una de las ampollas de su costado. Tras 2 disparos, el bulto reventó, inundando el suelo con una repugnante mezcla de sangre, pus y quién sabe qué más. Un hedor intenso le inundó las fosas nasales, y solo gracias a la adrenalina que le recorría las venas no vomitó. Pero se detuvo al notar más objetos sólidos en el líquido, que pronto reconoció como restos de animales y personas que Gorge había devorado. «¡Ay, Dios mío!», murmuró Saito, pero no pudo quedarse quieto ni un segundo más, pues Gorge volvió a centrar su atención en él, apartándola de Louise. Aprovechando la oportunidad, Saito endureció el rostro mientras le gritaba a Gorge. «Sí, eso es. Ven a por mí, estúpida serpiente». Disparó otro proyectil a la cabeza de Gorge para enfatizar, haciéndolo estremecerse un instante antes de que este sisease y se abalanzara sobre él. Al hacerlo, se giró y echó a correr gritando. «Louise, te toca». «Ya voy», gritó Louise al terminar de recargar antes de vaciar el cargador sobre la ampolla ya herida y luego sobre otra.
Ambas estallaron violentamente, aumentando el charco de líquido rosado en el suelo. Los dos supervivientes pronto adoptaron una especie de patrón. Uno atraía la atención de Gorge, permitiendo que el otro disparara a las protuberancias más abultadas de su costado y estómago. En cuanto las protuberancias estallaban, derramando su contenido semidigerido y sangriento sobre el suelo del atrio, Gorge siseaba y rugía furioso antes de centrar su atención en su último agresor. Esto le daba al otro amplio espacio para maniobrar y atacar, reiniciando el ciclo. Sabían que una criatura normal se habría adaptado a esta dinámica o incluso habría huido, pero el virus T había destruido la poca capacidad cognitiva superior que Gorge poseía, lo que provocó que la serpiente persistiera obstinadamente. Pero, a medida que se reventaban más y más quistes, era evidente que había que hacer algo más para acabar con Gorge. El reptil mutante se movía con mucha más lentitud, ya que sus heridas por fin empezaban a hacerle mella, pero no era suficiente. Al contrario, aquello solo lo motivaba a darse prisa, dada la poca motivación que podía encontrar en su cerebro podrido. Necesitaban un último as bajo la manga para acabar con el sufrimiento de la serpiente, y mientras Saito recargaba desesperadamente su escopeta, intentaba encontrarlo. Solo le quedaba una ampolla en el costado, y no podía saber cuántas le había quedado a Louise. El suelo bajo sus pies estaba resbaladizo por la sangre, las vísceras y el pus que lo habían inundado, y cada respiración le quemaba la nariz. Pero se obligó a ignorarlo todo y se dedicó a mirar a su alrededor, convencido de que allí encontraría algo útil. Entonces, mientras Saito se preparaba para disparar a la ampolla, su mirada se desvió hacia la estatua de la víbora. En concreto, hacia sus grandes y afilados colmillos que apuntaban hacia abajo. Volviendo la vista a la protuberancia palpitante, empezó a concebir una idea, una tan descabellada que quizá funcionara. Decidido a seguir adelante, Saito guardó la escopeta y sacó su cuchillo, flexionando ligeramente las rodillas mientras se preparaba para correr. Louise, cuando yo lo diga, necesito que te dispares un tiro en el costado y luego corras hacia la estatua. Gritó Saito. ¿Por qué? Gritó Louise, con confusión pero a la vez con aceptación en la voz. Solo confía en mí. Suplicó Saito. Al no obtener respuesta de Louise, lo interpretó como una aprobación y corrió hacia la última bolsa. Justo antes de alcanzarla, aprovechó el impulso para dar un largo salto, con el cuchillo en alto y la hoja apuntando al cuerpo de Gorge. Una vez que lo alcanzó, hundió su arma en la carne putrefacta y podrida de Gorge, desde la parte superior de la ampolla hasta la inferior. La sangre y el pus salpicaron la cara y la chaqueta de Saito, pero él lo ignoró, prefiriendo profundizar la herida. Cuando Gorge se irguió al sentir el dolor, Saito cayó al suelo. En lugar de huir, simplemente gritó a todo pulmón. Ahora. Louise respondió de inmediato disparando su Mini 14 contra una ampolla. La mente desquiciada de Gorge olvidó al instante a Saito y centró su atención en Louise, quien ya había comenzado a huir de la serpiente cerca de la estatua. Gorge siseó furioso y se abalanzó sobre ella, sin importarle la grave herida. Tal como Saito esperaba, Gorge había alzado su cuerpo lo suficiente como para que su última herida quedara a la altura de los colmillos de la estatua. Al carecer ya de cualquier instinto de supervivencia, siguió a Louise mientras corría cerca de la estatua, provocando que la herida que Saito le había infligido rozara contra uno de los grandes colmillos. La punta de acero se clavó en la carne, siguiendo la trayectoria natural del cuchillo de Saito. Oyeron un desgarro, que se hizo más fuerte y húmedo a medida que Gorge seguía moviéndose. Saito observó cómo el colmillo se clavaba profundamente en el costado de Gorge, abriéndole el vientre antes de casi desgarrarle todo el costado del cuerpo. La piel y los músculos se desprendieron, dejando al descubierto los intestinos y el estómago. El colmillo también los había cortado, provocando que el contenido semidigerido se derramara al suelo. Saito reconoció el cuerpo del sapo gigante que Gorge acababa de devorar antes de atacarlos. Una pata arrancada y la otra aún temblando, con el cerebro expuesto sumergido en un charco de ácido estomacal. Junto al sapo yacían los cuerpos de personas, leones, tigres, osos, monos y más. Cada uno de los seres que Gorge había comido lo miraba fijamente con ojos blancos y sin vida, mientras un hedor fétido y pútrido le golpeaba las fosas nasales y casi lo hacía doblarse de dolor. ¡Oh, Dios, qué asco! Gimió Saito mientras se obligaba a apartar la mirada, pero incluso cuando se concentró en Gorge, que finalmente cayó al suelo, aún con vida pero incapaz de moverse más allá del gancho clavado en sus entrañas, no pudo evitarlo por completo. Al ver que Gorge seguía convulsionando, intentando en vano llegar hasta Louise, se armó de valor y corrió hacia su hocico.
Louise corrió a su lado, y ambos apuntaron sus armas directamente entre los ojos de Goge. Dispararon, vaciando sus cargadores y acribillando las capas de carne y hueso antes de alcanzar finalmente el cerebro. Con unos pocos disparos de sus pistolas, el cerebro quedó reducido a papilla y Gorge finalmente se quedó inmóvil. Saito y Louise se quedaron de pie junto al enorme cadáver, respirando con dificultad mientras contemplaban lo que habían hecho. Poco a poco, la adrenalina se desvaneció, dejando que el agotamiento comenzara a apoderarse de sus cuerpos. Se miraron fijamente, y luego dirigieron su atención al desastre que habían arrancado del interior del cuerpo de Goge. La visión y el olor los abrumaron, y a pesar de todo lo que habían visto y hecho en los últimos días, resultó ser demasiado. Se doblaron sobre sí mismos, con arcadas y apenas capaces de contener el contenido de sus estómagos. ¡Oh, dioses! Gimió Louise, llevándose las manos a la boca mientras sentía una sensación de ardor subirle por la garganta. Vamos, Jesucristo. Salgamos de aquí. Gimió Saito mientras se tambaleaba hacia la entrada principal. Louise lo seguía de cerca y lograron colarse por un hueco entre la cola de Gorge y una ventana rota. Al llegar al exterior, corrieron al centro del patio y cayeron de rodillas, incapaces de contenerse más, vomitando finalmente. Duró apenas unos instantes, pero al terminar, tanto Saito como Louise sintieron la boca irritada, caliente y con una sensación desagradable. Se miraron, respirando con dificultad mientras se limpiaban la saliva de la boca antes de volver la vista al terrario, parcialmente derrumbado y gravemente dañado. Lentamente, a pesar de todo, Saito sintió que una risa de alivio se formaba en su rostro. La dejó escapar, y al principio Louise lo miró confundida. Pronto, ella también comenzó a reír. Sus risas parecieron unirse, llenando todo el patio. Yo, no puedo creer que hayamos hecho eso, dijo Louise mientras finalmente comenzaba a calmarse. Sí, yo tampoco, admitió Saito, bajando también. Pensé que estábamos perdidos. Louise asintió, luego se incorporó, apoyándose en sus rodillas. Ayudó a Saito a levantarse y se dieron palmaditas mientras intentaban limpiarse la sangre y las vísceras. No lograron quitarse todo, pero sí lo suficiente como para que no resultara una tarea pesada. Pasó otro minuto en el que permanecieron en silencio, recuperando el aliento y atentos a cualquier anomalía. Comparado con el intenso suceso que acababan de vivir, reinaba una calma sorprendente. Ni siquiera oían disparos ni trompetas a lo lejos. Al comprender esto, Saito y Louise se quedaron paralizados de horror. Volvieron la cabeza hacia el centro del zoológico, dándose cuenta de que ya no oían los sonidos del combate. Dios mío, han matado a Oscar. Murmuró Saito. Ya vienen para acá. Louise empezó a temblar de terror al recordar su último encuentro con los mercenarios de Umbrella. Saito apretó con fuerza su pistola y buscó a tientas una vía de escape. Inmediatamente, su atención se centró en la salida este, ahora completamente expuesta y abierta, pero a la vez a kilómetros de distancia. Louise echó a correr hacia ella casi de inmediato, pero Saito se quedó donde estaba y comenzó a mirar hacia el recinto vacío de los caimanes. En concreto, hacia el agujero que el caimán gigante había dejado en su jaula, uno que conducía a las alcantarillas. Espera. Dijo Saito, deteniendo a Louise justo antes de que pudiera salir corriendo. Tengo una idea. Probablemente sea mala, pero creo que podría funcionar. Al principio, Louise estaba confundida, luego se dio cuenta de hacia dónde miraba Saito. Inmediatamente comprendió en qué estaba pensando y negó enérgicamente con la cabeza antes de responder. Absolutamente no. ¿Tienes una idea mejor? Preguntó Saito, y Louise asintió mientras señalaba la puerta abierta. Sí, corre hacia la ciudad, no hacia las alcantarillas. Eso es lo que esperarán, señaló Saito. Nos han estado siguiendo todo este tiempo en Raccoon City. Necesitamos despistarlos, y por lo que veo, entrar en las alcantarillas es la mejor oportunidad que tenemos para lograrlo. No sabemos qué más hay ahí abajo. Replicó Louise señalando con el brazo hacia el agujero. Sabemos que el caimán gigante del infierno acaba de entrar ahí, donde estaría encantado de comernos, ¿y quieres que lo sigamos? No. Lo que quiero es salir de este maldito infierno. Pero no podemos hacerlo si tenemos mercenarios armados pisándonos los talones todo el tiempo. Exclamó Saito. Respiró hondo un instante, con las fosas nasales dilatadas, antes de calmarse y añadir con suavidad. Tienes razón, no sabemos qué hay ahí abajo. Pero tampoco sabemos qué hay ahí fuera. Ningún lugar de esta ciudad es seguro ahora mismo, lo sabes.
Y te garantizo que esos mercenarios saben mucho más de lo que está pasando que nosotros. ¿Y qué? Su plan es entrar deliberadamente en el lugar probablemente más peligroso con la esperanza de que los mercenarios no nos sigan. O eso, o retrasarlos. Parece que valoran mucho más su vida que capturarte, ¿recuerdas? Señaló Saito. Es un riesgo, sí, pero mientras tengamos cuidado y nos mantengamos alejados de lugares lo suficientemente grandes como para que ese caimán pueda escapar, se contuvo de decir que estarían bien, porque sabía que eso no era una garantía. Louise seguía pareciendo insegura, así que continuó en voz baja. Louise, sé que esto es una tontería. Aún más tonto que ir al centro comercial, señaló Louise, y ambas sabemos cómo acabó eso. Discúlpame si prefiero evitarlo de nuevo. Saito asintió y dijo, lo sé. Normalmente, estaría de acuerdo contigo y diría que meternos en las alcantarillas es una estupidez. Y lo es. Pero no tenemos tiempo para optar por la opción más segura. Umbrella nos alcanzará en cualquier momento, y cualquier cosa que podamos hacer para despistarlos merece la pena. Con la velocidad a la que nos están alcanzando, dudo que haya algo en Raccoon City que pueda retrasarlos mucho tiempo. Nos guste o no, desde mi punto de vista, las alcantarillas son nuestra mejor opción. Además, esta vez sabemos que nos adentramos en el peligro, estamos mejor equipados que en el centro comercial y acabamos de derrotar a una serpiente de 9 metros. Estoy seguro de que podemos superar cualquier otro obstáculo ahí abajo, juntos. Louise lo miró fijamente un instante y luego asintió a regañadientes. Mientras se preparaba para correr hacia el recinto de los caimanes, añadió, si muero, te perseguiré. Lo acepto, dijo Saito, aceptando las palabras sarcásticas. Juntos corrieron hacia el agujero. Deslizándose por los restos de la pasarela de madera, atravesaron el charco, salpicando el agua con cada paso, antes de tomar sus linternas y lanzarse a la oscuridad. ¡Maldita sea! Gruñó Belduay con irritación mientras destrozaba el cráneo de un león zombie con su escopeta. A su lado, el resto del equipo Delta de la US abrió fuego contra la horda atraída por el estruendo del combate contra el elefante zombie. Su cadáver yacía lejos, atrayendo a la mayoría que buscaba devorarlo. «Rápido, por aquí», gritó Spectre, dirigiendo a su equipo hacia su posición mientras disparaba contra los rezagados que los seguían. Los agentes retrocedieron corriendo, con Vector y Lupo proporcionándoles fuego de cobertura antes de huir también. Dejaron atrás a los zombies y pronto se toparon con los restos de la torre de observación donde habían visto por primera vez a la francotiradora civil. La misma que había ayudado a su presa a escapar del zoológico y que había liberado al elefante zombie contra ellos. Había logrado huir durante el combate, y desconocían su paradero. Vector estuvo a punto de perseguirla para vengarse por casi haberlos matado, pero reprimió ese impulso. Spectre, Vector, manténganse alerta, ordenó Lupo mientras observaba las cajas de munición esparcidas por el suelo. Todos los demás, recojan toda la munición y los suministros que puedan. 5 minutos. El resto del equipo obedeció de inmediato. Spectre y Vector tomaron posiciones de vigilancia mientras los demás revisaban los suministros disponibles, listos para ser tomados. Habían gastado casi toda su munición solo para acabar con el elefante, sin mencionar a todos los demás animales y zombies que habían sido atraídos por la lucha. Apenas les quedaban unos pocos cargadores entre todos, y si la francotiradora estaba dispuesta a desatar el infierno sobre ellos y dejar atrás toda esa munición y suministros, su equipo tenía derecho a tomarlos. Muy bien, en marcha. Ordenó Lupo al cumplirse los 5 minutos. Tras recargar todos los cargadores que pudieron, guardaron lo que les quedaba en las mochilas antes de correr hacia donde habían oído a la sujeto cero y a su compañera luchando contra algo. El tiroteo había cesado hacía apenas unos minutos, y Lupo esperaba sinceramente que no hubieran muerto. Si lo hacían, ninguno cobraría. Corrieron a toda velocidad por el zoológico, matando a todo lo que se interponía en su camino. No importaba si era un zombi, un animal infectado o incluso un insecto gigante. Abatían a todos sin piedad ni remordimiento. Pronto se toparon con los restos de lo que debía ser un recinto de caimanes, con una pasarela y un puente de madera destrozados que lo cruzaban. Al otro lado había un reptilario parcialmente destruido, en el que el equipo Delta fijó la mirada. Corriendo por el foso vacío de los caimanes, intentando ignorar lo que había destruido la pasarela y abierto un enorme agujero que daba a las alcantarillas, treparon antes de cruzar corriendo el patio. Al llegar a la entrada del reptilario, enseguida vieron el enorme cuerpo escamoso de lo que debía ser una serpiente infectada.
Cubría casi toda la entrada, dejando solo una estrecha abertura al final para pasar. Vector, Berta, entren, ordenó Lupo. Sus compañeras obedecieron de inmediato, deslizándose por el hueco hacia el interior del edificio. Transcurrieron unos instantes, y entonces oyó sus jadeos ahogados de disgusto y sorpresa. «¡Jesucristo!», gritó Vector. «¿Qué? ¿Qué pasa?», gritó Beldway. «Maldita sea. Está por todas partes». «Espera, que ya entro», exclamó Lupo, pero Berta la detuvo. «No, no lo hagas. Tú, esto es asqueroso. No quieres estar aquí», replicó Berta. «El olor me traspasa la máscara». Se quejó Vector. Lupo y los demás hicieron una mueca y retrocedieron un paso, decidiendo hacer caso a las advertencias de sus compañeros. «De acuerdo», dijo Lupo, girándose para asegurar el perímetro exterior. «¿Ven al sujeto cero? ¿Está muerta?». «No, no lo creo», respondió Vector. «Hay algunos, cuerpos medio digeridos, pero estos debieron haber estado ahí dentro durante horas. Esta anaconda debe de haber estado devorando todo a su paso desde que comenzó el brote», añadió Cuatro Ojos, adoptando un tono más analítico para distraerse del asqueroso desastre que tenía a pocos metros. «Hay biomasa de sobra en este zoológico como para justificar que haya crecido tanto». «Estupendo. ¿Así que el sujeto cero y su novio lo hicieron genial?», preguntó Beldway. «Parece que sí», confirmó Vector, ya casi recuperado. Había un dejo de respeto en su voz, pero intentaba disimularlo. «Veo heridas de bala compatibles con pistolas, rifles y escopetas por todo el cuerpo del Bow». «¿Solo de ellos?», preguntó Spectre, y a pesar de no ver a Berta ni a Vector, pudieron notar que se encogían de hombros. «Está claro que este arma ha estado involucrada en bastantes peleas», respondió Berta. «Pero hay muchas heridas recientes aquí, con patrones de bala prácticamente idénticos». «Tenemos que suponer que han adquirido nuevas armas», respondió Lupo. «Perfecto, y después de todo el lío que nos costó desarmarlos», respondió Beldway con sarcasmo, mirando luego a Cuatro Ojos. «Hablando de eso, ¿está listo ya el análisis de la varita del sujeto cero?». «Sí, pero por lo que veo, es solo un trozo de roble tallado», respondió Cuatro Ojos, alzando el objeto capturado con énfasis. «Emite algo de energía residual, pero es más bien radiación de fondo. Claramente, esta no es la fuente de la magia del sujeto cero. Basándome en su propio testimonio, me inclino a creer que las varitas de su gente son solo focos para que ellos usen su magia. Si no fuera porque he visto lo que puede hacer con eso, estaría enojado porque pasamos por todo ese lío solo para conseguir un palo», murmuró Beldway entre dientes mientras Vector y Berta salían del interior del reptilario, con los brazos y las manos manchados con una mezcla de sustancias en las que Lupo no quería ni pensar. «Entonces, si la varita no es especial, ¿puede hacer otra?», preguntó Lupo, y Cuatro Ojos se encogió de hombros. «Lo más probable es que sí, pero está claro que aún no lo ha hecho, así que probablemente lleve tiempo». «No podemos permitirnos darle tiempo», declaró Lupo mientras se volvía hacia Vector y Berta. «¿Alguna pista de a dónde fueron?». «No se los comieron, te lo puedo asegurar», respondió Vector, intentando en vano limpiarse la sangre de las extremidades, y Lupo asintió. «Encuéntrenlos». «Ya hemos perdido bastante tiempo», ordenó Lupo, y su equipo asintió de inmediato antes de dispersarse en busca de cualquier pista sobre el paradero de su objetivo. Rápidamente, Lupo divisó la puerta abierta que daba a la ciudad y estuvo a punto de ordenar a su equipo que los persiguiera. Pero la última vez que intentaron seguir el camino obvio resultó ser una astuta treta, una en la que no estaba dispuesta a caer de nuevo. «Lupo, encontré algo», gritó Spectre, guiando a su líder de equipo hacia donde se encontraba cerca del centro del patio. Lupo corrió hacia él y se arrodilló para observar mejor lo que el francotirador de su equipo había descubierto: 2 charcos recientes de lo que parecía ser vómito. Dado lo que Vector y Berta habían visto dentro del reptilario, no era difícil adivinar por qué los adolescentes podrían haber dejado eso allí. Lo más importante era que había un rastro de huellas tenue, casi imperceptible, que iba desde el reptilario hasta los montones de vómito, y luego se desviaba hacia un lado. El rastro era tan tenue que habría sido indistinguible para un ojo inexperto. Frunciendo el ceño, Lupo y Spectre siguieron lentamente el rastro, mientras el resto del equipo Delta, consciente de lo que hacían, los seguía en silencio. Pronto se encontraron al borde del recinto de los Caimanes, donde el rastro se perdía. Se quedaron allí un momento, luego Vector negó con la cabeza y comentó: «De ninguna manera.
No hay manera de que esos chicos estén tan desesperados y sean tan estúpidos como para bajar allí. Siguió una pausa pesada y cargada de significado, luego Vector suspiró y se corrigió. Son así de desesperados y estúpidos. Maldita sea. Lupo, por favor dime que no tenemos que ir allí, suplicó Beldway. Lupo respiró hondo y luego comentó. Parece que el sujeto cero sí lo hizo. Si lo hicieron, están muertos, replicó Beldway. Todos sabemos lo que hay ahí abajo. La mierda que hay en las alcantarillas hace que lo de aquí arriba parezca un juego de niños. Beldway tiene razón, Lupo. Es un suicidio ir allí, especialmente sin el equipo adecuado, añadió Foureyes. Lupo asintió en señal de aprobación y luego señaló. Algo me dice que el sujeto cero y Iraga lo sospechaban y contaban con que no quisiéramos seguirla. Sin duda han demostrado ser lo suficientemente astutos y desesperados como para llegar a tales extremos. Especialmente el propio sujeto cero. Si a eso le sumamos la ignorancia, queda claro qué camino tomaron ella y su novio. ¿No estarás sugiriendo en serio? Comenzó Berta. Al darse cuenta de que Lupo hablaba en serio, Berta levantó las manos y sugirió. Solo lo digo por si acaso, pero siempre podríamos decirle al comando que le perdimos la pista. Aunque me encantaría hacerlo, comenzó Lupo, dejando entrever su frustración con su empleador, todos sabemos que no es una opción. Ya están perdiendo la paciencia con nosotros, y si descubren que desobedecimos sus órdenes a propósito y les mentimos al respecto, rescindirán nuestro contrato. Nos quedaremos atrapados aquí. Eso provocó una reacción en su equipo, que se miró con nerviosismo. Si bien cobrar seguía siendo su principal motivación, el simple hecho de estar metidos hasta el cuello en lo que solo podía describirse como un auténtico infierno en la tierra era innegable. Capturar al sujeto cero era probablemente su mejor opción para salir vivos de Raccoon City, y eso era más valioso que cualquier dinero que Umbrella pudiera ofrecerles. Al percibir las emociones de su equipo, Lupo asintió antes de cargar su rifle al hombro y decir, muy bien, vamos a entrar. Despacio y con cuidado. Quiero que cada centímetro cuadrado de esas alcantarillas esté cubierto en todo momento. Entendido, Lupo, respondió Beldway, tomando la delantera con la escopeta lista. Lenta pero firmemente, el equipo de mercenarios siguió a su objetivo por las alcantarillas, iluminados únicamente por las linternas acopladas a sus armas mientras descendían a las profundidades del abismo.